Estudios en Educación Cristiana. Capítulo 4. Principios educativos. Antes de que llevemos el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, debemos primero quebrar todo yugo. Debemos ponernos en línea con la verdadera educación, caminando en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Dios demanda mensajeros que sean verdaderos reformadores. Tenemos que educar, preparar un pueblo que entenderá el mensaje y luego dará el mensaje al mundo. El objetivo de estos estudios ha sido ayudar a ustedes, los estudiantes, a comprender la instrucción en el párrafo recién leído, para que eviten las trampas educacionales y para que puedan ponerse en línea con la verdadera educación y tener una parte en llevar el mensaje al mundo. Repasaremos brevemente el tema y enumeraremos importantes principios educacionales que se encuentran en ambos sistemas. A medida que se los presente, decidan ustedes cuál será su actitud hacia cada uno y evalúen su razón para tomar esa posición. Les pedimos que hagan esto con la esperanza de que fortalecerá su posición sobre los temas educacionales y les ayude a ponerse en línea con la verdadera educación y de ese modo estar mejor preparados para llevar el mensaje del pronto regreso de Cristo. Se lo hace con la esperanza de que sientan más plenamente la profunda importancia de la declaración. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Primero, los protestantes mantienen a sus hijos en la iglesia cuando reciben educación cristiana. Pierden a estos niños cuando asisten a escuelas que tienen el sistema papal. Melanchthon dijo: la religión no puede mantenerse sin ellas, las escuelas. Segundo, el sistema papal de educación nunca es un modelo apropiado para las escuelas protestantes. Lutero y Melanchthon reconocieron esto. En conformidad con esto, reformaron el sistema escolar, cambiando el currículo, los textos y los métodos de enseñanza. Tercero, algunas escuelas cristianas en su forma siguen el sistema papal, intercalando un poco de Biblia y sazonando el curso con teología protestante. John Sturm hizo esto. Así lo hicieron algunas escuelas desde los días de Sturm. Cuarto, esta combinación de sistemas educacionales, cristiano y papal mezclados, siempre abre el camino para controversias teológicas sobre sutilezas y se descuida a los estudiantes por cazar herejes. Siempre termina en una victoria para el papado sobre el protestantismo. Quinto, el sistema papal de educación hace un Moloch de materias abstractas y adora en su altar. Obtiene su fuerza de repetir fórmulas sin sentido y un estudio muerto de palabras ocupa el lugar de un conocimiento vivo de cosas. El atestar la mente y una memorización formal son los métodos exaltados de sus maestros. La emulación, los premios y recompensas son estimulantes necesarios para una ejercitación mecánica y obligatoria en fórmulas ininteligibles, y sus largos cursos estereotipados terminan en títulos, la señal o marca del sistema. Es la subyugación de las mentes humanas a la autoridad de alguien más arriba, la supresión del pensamiento libre por una supervisión estricta y no natural, en lugar del gobierno propio. Aparta de la naturaleza, de la obra de la naturaleza y del Dios de la naturaleza, y se centraliza en ciudades e instituciones de fabricación humana. Esto es la educación papal, y su recompensa es el título conferido al final del curso tradicional. Sexto, cada escuela es el latido de alguna organización, del Estado, si es una escuela estatal, del papado, si es una escuela papal, y de la Iglesia cristiana, si es una escuela cristiana. Cualquier sistema educacional que enseña mecánicamente cursos estereotipados que conducen a títulos resultará con el tiempo en el desarrollo de un credo por su organización controladora. Un credo escrito o tal vez solo consistente en las opiniones de quienes están en el poder, pero de todos modos es un credo
de acuerdo con el cual todo el que no reconoce su poder para darle la iniciación es considerado irregular o independiente. Séptimo, la educación protestante permite al estudiante la libertad en la elección de sus estudios. Esta libertad del curso estereotipado lleva fruto en una iglesia que provee diferencias de opinión sin el clamor de herejía. Los cursos y títulos son un elemento esencial en un directorio religioso. Los directorios, en la naturaleza misma de las cosas, no puede usar a quienes cuestionan su autoridad. Aquellos que difieren deben ser aplastados. Octavo, hay solo dos sistemas de educación, uno inspirado por la palabra de Dios y uno por otra literatura. La escuela cristiana no solo tiene el estudio de la Biblia en el centro de su currículo, sino que los principios bíblicos son la guía de la vida del estudiante, y el espíritu de la Biblia es la inspiración de la escuela. Si los principios de la Biblia no son el fundamento de todas las materias y la base de toda enseñanza, esa escuela, aun cuando sea cristiana de nombre, ha absorbido los principios papales. Oberlin, rompiendo con el sistema papal antes de 1844, restauró la Biblia a su lugar como un libro de texto permanente, y los autores paganos e incrédulos son eliminados. Noveno, cualquier sistema de educación que exalte la Biblia recibirá luz sobre la reforma pro salud, la sencillez en el vestir, la vida en el campo, etc. Oberlin, preparándose para el clamor de medianoche antes de 1844, aceptó la luz en estos temas. Los estudiantes descartaron el uso de la carne, el tabaco, los condimentos, el té y el café, pasteles suculentos, panes calientes, usaban harina de Graham, descartaron los alimentos empalagosos, vestimenta costosa, joyas, aceptaron el campo como el hogar de Dios para el hombre, etc. Estas mismas reformas serán llevadas a cabo en su totalidad por aquellos que se preparan para el fuerte clamor. Décimo, las escuelas cristianas se satisfacen con edificios y equipos sencillos y modestos, pues deben dar una verdad grande y poderosa. Las escuelas papales deben tener edificios masivos y equipamiento elaborado, pero están satisfechos con poca verdad o ella adulterada. Jefferson y otros que estudiaron grandes verdades captaron la idea de edificios sencillos. El fuerte pregón será introducido por escuelas que se satisfacen con edificios y equipos sencillos, pero harán una obra grande. 11. La educación cristiana no se satisface con solo aprender las cosas en la mente. Lo que se estudió debe ser puesto en práctica. La educación manual es una parte del currículo de cada escuela cristiana. El sistema papal se conforma con que aprendan y tengan el conocimiento sin hacer ninguna aplicación práctica. Sus estudiantes están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar a un conocimiento de la verdad. La formación manual no es una parte esencial de su educación. Antes de 1844, los reformadores en educación establecieron muchas escuelas de preparación manual donde se les enseña a los estudiantes la agricultura, la horticultura, la jardinería, diversos oficios, tales como herrería, carpintería, fabricación de telas, imprenta, ciencias domésticas, fabricación de vestimenta, cuidado de los enfermos, etc. Se estaban separando del papado y se acercaban a estar en línea con la verdadera educación. Debido a que el fuerte pregón encontrará escuelas que habrán edificado sobre estas reformas, los resultados serán mayores. 12. Las escuelas de adiestramiento cristiano hacen provisión para la cultura física y ejercicios saludables, al proveer abundancia de trabajo útil. La educación papal hace poca provisión para la preparación manual. Por lo tanto, el atletismo, los deportes, los juegos y los gimnasios llegan a ser sustitutos artificiales para el plan de Dios para el ejercicio físico.
Las escuelas que preparan estudiantes para el fuerte clamor deben completar el trabajo que iniciaron. 13. Las escuelas cristianas tienen como uno de sus objetivos más importantes el preparar a los estudiantes para gobernarse a sí mismos, para ocupar sus lugares, no como miembros dependientes y sin vida de la Iglesia, sino como obreros independientes y originales, bajo la dirección del Espíritu de Dios, todos cooperando en armonía con los principios divinos. El sistema papal no hace esfuerzos para preparar a sus estudiantes para gobernarse a sí mismos, pues tal preparación es fatal para la organización de la Iglesia papal. El gobierno propio apareció como una parte integral de la reforma educacional antes de 1844. ¿Aparece en tu escuela? 14. Cada misionero cristiano debería ser un productor. En otras palabras, debería ser de sostén propio. No se puede iniciar ningún movimiento religioso grande o realizarse con éxito si no se tiene un ejército de miembros laicos que son misioneros activos de sostén propio. Las escuelas cristianas no tienen objetivo mayor que el de preparar tal ejército. Las escuelas papales tienen que evitar esto, porque es destructivo para su sistema de organización que controla a los hombres. Las escuelas cristianas antes de 1844 captaron esta idea de preparar misioneros para el clamor de medianoche. Los dirigentes de la Iglesia suprimieron esta reforma. Las escuelas cristianas antes del fuerte pregón prepararán un ejército de obreros de sostén propio. 15. Los lugares necesitados del mundo están llamando a misioneros de sostén propio. Cuando la Iglesia se opuso a que Oberlin preparase misioneros y rehusara darles un lugar en su trabajo regular, miles de ellos salieron a los nativos, a los libertos, a los montañeses blancos y a países extranjeros bajo la dirección de la Sociedad Misionera Norteamericana, una organización creada por obreros de sostén propio. 16. Los docentes de Oberlin, a fin de hacer que su escuela tuviera éxito, se sacrificaron profundamente en el asunto de salarios. Sus estudiantes fueron estimulados a ir donde el Señor los llamara, con poca preocupación por el tema de la remuneración. Oberlin consideró que era su deber, como también su placer, ayudar a los estudiantes a encontrar la obra de su vida. 17. Los maestros de Oberlin acortaron el tiempo que los estudiantes pasaban en la escuela e hicieron que su preparación fuera práctica al correlacionar el trabajo del aula con las reformas que deseaban que sus alumnos aceptaran. 18. La oposición a Oberlin, mientras estuvo en línea con la verdadera educación, le trajo amigos y sus recursos y su asistencia aumentó. 19. La oposición de afuera es un asunto serio para una escuela cristiana, pero mientras la escuela se mantuvo en línea con la verdadera educación, la oposición solo fortaleció la reforma. Pero la larga y continua oposición interna es destructiva. Fue responsable por la caída de la reforma del siglo XVI. Arruinó el movimiento en 1844. 20. El espíritu de un padre es necesario para la prosperidad y el éxito continuado de las reformas educacionales. Oberlin tuvo esta bendición en un grado notable. Considera la ventaja de tener un maestro fuerte como reformador en su personal docente por 50 años. Estudiantes, ¿están haciendo todo lo que pueden para que su escuela esté en línea con la verdadera educación? Estudios en Educación Cristiana. Capítulo 5. Materias prácticas para el currículo. Los alumnos están en nuestras escuelas para recibir una preparación especial y familiarizarse con todos los ramos de trabajo manual, de modo que si tuvieran que ir como misioneros, puedan valerse por sí mismos y ser aptos, merced a sus perfeccionadas aptitudes,
para proporcionarse las comodidades y facilidades necesarias. Sean los estudios generalmente pocos y bien elegidos, y los que asisten a nuestros colegios han de tener una preparación diferente de la de las escuelas comunes de su tiempo. Además de estos ramos, generalmente considerados esenciales, tenemos los siguientes que nuestras escuelas deberían enseñar, de modo que los estudiantes, al salir de la institución, estén equipados no solo para enseñarlos a otros, sino para usarlos para su propio sostén. Carpintería y construcción. Bajo la dirección de obreros de experiencia, los mismos alumnos deben levantar edificios en los terrenos de la escuela. Así aprenderán a construir de una manera económica. Agricultura, fruticultura, jardinería. El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación en nuestras escuelas. Se deben plantar frutales pequeños y cultivarse flores y verduras. Los alumnos han de sembrar plantas de adorno y árboles frutales. Diversos oficios. Se debieran establecer los recursos necesarios para enseñar a trabajar en herrería, pintura, zapatería, cocina, panadería, lavandería, reparaciones en general, mecanografía e imprenta. Ganadería y avicultura. Se ha enseñado a los estudiantes a cuidar sabiamente del ganado y las aves. Enfermería. Preparar para la obra médico-misionera es uno de los objetivos más grandiosos para los cuales se puede establecer cualquier escuela. Tareas domésticas. Los niños y las niñas deberían saber en qué consisten los deberes domésticos: tender las camas, ordenar la pieza, lavar la loza, preparar la comida, lavar y remendar la ropa. Son actividades que, como educación, no menoscabarán la virilidad de ningún muchacho. Y si las niñas, a su vez, pudieran aprender a ensillar y conducir un caballo, manejar el serrucho y el martillo, lo mismo que el rastrillo y la azada. Cocinar y coser. Debería haber maestros experimentados que den lecciones a las señoritas en el departamento de cocina. Las señoritas deberían haber sido instruidas para fabricar ropa de vestir, acortar, hacer y reparar la vestimenta. Sostén propio. Los estudiantes han estado aprendiendo a sostenerse a sí mismos y no se podría recibir ninguna preparación más importante que esta. Y la lección del sostén propio, aprendida por el alumno, contribuirá en gran medida a preservar las deudas a las instituciones de enseñanza. Trabajo manual. Hay ciencia en el trabajo manual que los educadores cristianos deben reconocer. Desarrolla el cerebro, así como es una manera de sostenerse físicamente. Los científicos han encontrado que el desarrollo mental simétrico es imposible aparte de esta preparación física, porque por el uso de la mano se desarrolla un área importante del cerebro. Además, hay por delante un tiempo de aflicción, cuando los que están en línea con la verdadera educación no tendrán acceso a la maquinaria que es tan común hoy, y mucho de lo que se hace hoy en fábricas y talleres tendrá necesariamente que hacerse a mano. Pero el éxito en esto, como en toda reforma, será proporcional al amor que uno tiene por la causa. El educador que habló del trabajo manual como una educación de mango de asada provino de una escuela cuyo directorio proveyó instalaciones para enseñar agricultura y diversos oficios, pero todos ellos habían sido descuidados. La actitud de ese docente hizo que los estudiantes sintieran que estos ramos importantes fueran solo secundarios. Necesidad de un programa cambiado. Muchos de los ramos en el currículo, dijo el Señor, no son esenciales y deberían ser eliminados. Estos estudios prácticos, dice Él, son esenciales, pero no pueden encontrar su lugar apropiado junto a las materias intelectuales hasta que el programa, seguido por años y adaptado al antiguo orden, sea radicalmente cambiado para atender las nuevas demandas. Además, es necesario hacer una cantidad de reformas radicales
antes que un programa pueda ser arreglado que les dé a los estudiantes una oportunidad de ganar sus gastos escolares mientras estudian. Necesitamos escuelas que sean de sostén propio, y esto puede ocurrir si los maestros y los alumnos son ayudadores, industriosos y económicos. Necesitamos tener escuelas de esta clase para preparar los misioneros que Dios requiere para el fuerte clamor. Escuelas de un nuevo orden. El plan de las escuelas que debemos establecer en estos años finales de la obra han de ser un orden enteramente diferente de los que hemos instituido. Hay entre nosotros demasiado aferramiento a las viejas costumbres, y por causa de esto estamos muy atrasados de donde deberíamos estar en el desarrollo del mensaje del tercer ángel. Por cuanto los hombres no pudieron comprender el propósito de Dios en los planes presentados delante de nosotros para la educación de obreros, los métodos que han seguido en algunas de nuestras escuelas han retardado más bien que avanzado la obra de Dios. En las escuelas con el nuevo orden de cosas, encontraremos que además de otros estudios esenciales, se ha enseñado a los alumnos a cultivar sus propias cosechas, a edificar sus propias casas y a cuidar sabiamente del ganado y las aves. Han estado aprendiendo a sostenerse a sí mismos y no podrían recibir una preparación más importante que esta. De este modo, han obtenido una educación valiosa para utilidad en los campos misioneros. A esto se añade el conocimiento de cómo tratar a los enfermos y de cuidar a los heridos. Esta preparación para la obra médico-misionera es uno de los objetivos más grandiosos para los que cualquier escuela puede establecerse. La obra educacional en la escuela y el sanatorio pueden ir de la mano. La instrucción dada en la escuela beneficiará a los pacientes y la instrucción dada a los pacientes del sanatorio será una bendición para la escuela. La clase de educación dada es tal que será contada como un tesoro de gran valor para los que asumen la obra misionera en campos extranjeros. Si muchos más en otras escuelas recibieran una preparación similar, nosotros como pueblo seríamos un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El mensaje sería proclamado rápidamente a cada país y las almas ahora en la oscuridad podrían ser traídas a la luz. El tiempo llegará pronto cuando el pueblo de Dios, por causa de la persecución, será esparcido en muchos países. Aquellos que recibieron una educación completa tendrán una gran ventaja donde quiera se encuentren. El Señor revela divina sabiduría al conducir de este modo a su pueblo para adiestrar todas sus facultades y habilidades para la obra de diseminar la verdad. Ustedes no tienen tiempo que perder. Satanás pronto se levantará para crear obstáculos. Siga adelante la obra mientras es posible. Entonces la luz de la verdad será llevada de una manera sencilla, efectiva, y se realizará una gran obra para el Maestro en poco tiempo. Hemos de aprender a contentarnos con comida y ropa sencilla para que se puedan ahorrar recursos para invertir en la obra del Evangelio. Hay esperanza. Es vuestro deber como estudiantes el procurar descubrir cuál es el plan de Dios para nuestras escuelas y que esta breve historia los capacite para comprender mejor la clase de educación que existía en nuestras escuelas más viejas, de modo que puedan evitarla. Permítanme impresionarlos de nuevo con el pensamiento de que deben buscar a Dios por ayuda para evitarles tener yugos mundanos de educación puestos sobre vuestros cuellos, aún por sus maestros. Recuerden que Dios ha dicho estas palabras agudas a nosotros maestros y alumnos. Estamos en un peligro positivo de traer a nuestra obra educacional las costumbres y modas que prevalecen en las escuelas del mundo. Hemos pasado años peregrinando en el desierto de la educación mundana. Si nos falta fe y valor para entrar en esta reforma, Dios levantará hombres que la harán. Ya sabemos de educadores mundanos que miran con aprecio el plan de educación que se nos ha entregado. Por ejemplo, el Comisionado de Educación de los Estados Unidos,
Dr. P. P. Claxton, como Horacio Mann en el pasado. Tienes simpatía por él y después de haber visitado una cantidad de escuelas que están esforzándose por aplicar estas reformas, expresó a un grupo de maestros su aprecio por el sistema de educación en las siguientes palabras. Desearía que me fuera posible estar presente en la reunión de maestros y enfermeros de las escuelas rurales que están celebrando esta semana. Estoy grandemente interesado en la obra que están haciendo estas escuelas. La obra que están haciendo en Madison es notable y digna de alabanza. Si ustedes tienen éxito permanente en mantener la escuela sobre su base actual, no puede dejar de realizar mucho bien. La obra que están haciendo es altamente practicable y me parece estar basada en importantes principios fundamentales de la educación. Lo mismo es cierto de las pequeñas escuelas que visité y observaré su progreso con el mayor interés. Creo que ustedes tendrán éxito en realizar lo que tienen en mente. Toda educación debe crecer de la vida de la gente educada. Ustedes y los maestros que están produciendo están sabiamente reconociendo este principio. A fin de educar a los niños, los padres también deben ser educados. Toda verdadera educación debe ser una educación de toda la comunidad y debe aferrarse a la vida que vive la gente, haciéndolos más entendidos acerca de esta vida. Es difícil y prácticamente imposible obtener mejores condiciones hasta que se entiendan las condiciones existentes. Tenemos el espíritu de Caleb y Josué y diremos, somos capaces con la ayuda de Dios de edificar una escuela en línea con la verdadera educación. Debemos recordar la promesa de que nuestras escuelas son prisioneras de esperanza y Dios las corregirá e iluminará y las devolverá a su posición erguida de distinción del mundo. Si estamos dispuestos y somos obedientes, Dios nos dará la victoria que necesitamos. Que nuestros administradores, maestros o auxiliares no vuelvan a sus viejas costumbres de permitir que influyan negativamente sobre los planes mismos que el Señor ha presentado como el mejor plan para la educación física, mental y moral de nuestros jóvenes. Dios reclama pasos de progreso. Maestros, confíen en Dios y sigan adelante. Mi gracia es suficiente. Es la seguridad del gran Maestro. Capten la inspiración de las palabras y nunca hablen de dudas e incredulidad. Sean enérgicos. No hay un servicio a medias en la religión pura y sin mancha. Antes de que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, primero debemos romper todo yugo. Debemos ponernos en línea con la verdadera educación, caminar en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Dios llama a mensajeros que quieran ser verdaderos reformadores. Debemos educar para preparar a un pueblo que comprenda el mensaje y luego dar el mensaje al mundo. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios.